Dicen que nadie puede detener el tiempo. Yo lo hice. Y lo peor, es que lo hice rezando. Aquella noche, la medianoche cayó sobre el monasterio como un sudario húmedo. El viento golpeaba los ventanales, pero dentro de mi celda había un silencio extraño, casi expectante. Yo ya no rezaba como las demás hermanas, mis oraciones eran más profundas, más desesperadas, más peligrosas. Tomé el rosario. Las cuentas estaban frías, como si no hubieran sido tocadas por manos humanas en siglos. Y entonces recité el Salmo prohibido. Ese que encontré escondido dentro de un misal viejo, escrito en tinta que parecía moverse bajo la luz. Domine, suspende horas, detén lo que vive. Las palabras salieron de mis labios como un gemido involuntario. Y el mundo se quebró. La vela frente a mí quedó congelada, la llama se detuvo en mitad de un temblor que debía durar solo un segundo. El viento dejó de respirar. Mis propios latidos se diluyeron, como si alguien hubiera bajado el volumen de mi alma. Entonces lo escuché. Una voz masculina, grave, demasiado cercana para ser real. Por fin me llamaste, Amalia. Me giré, pero nadie estaba ahí. Solo una sombra que no pertenecía a ningún objeto de la habitación, una sombra que se movía aunque todo lo demás estaba quieto. El tiempo no debería obedecerte, susurró la voz. Pero tú no eres una monja cualquiera. Mi piel se erizó. No sabía quién era él. Lo único que sabía, es que estaba atrapado entre esos 9 segundos congelados. Y que ahora quería hablar conmigo. Cuando el tiempo vuelve a avanzar, todo suena distinto. Como si el mundo hubiera respirado sin mí. Pero en esos 9 segundos congelados, él sí respiraba. Esa noche, cuando escuché su voz por primera vez, pensé que estaba perdiendo la cordura. Ningún ser humano puede moverse en un instante detenido. Pero él no era humano. Lo supe antes de que lo dijera. La sombra se deslizó por la pared, lenta, como si disfrutara de mi miedo. Y entonces, frente a mí, tomó forma. No fue una aparición luminosa, ni un ser perfecto como describen las escrituras. Era un hombre alto, con ojos que parecían formados de cristales rotos, brillando con una luz que no pertenecía a este mundo. Cada vez que respiraba, el aire vibraba, como si no supiera acomodarse a su cuerpo. No esperabas que tuviera rostro, ¿verdad, Amalia? Su tono era suave, casi íntimo. Tragué saliva. ¿Quién eres? Él sonrió. Una sonrisa peligrosa, hermosa y completamente prohibida. Soy el que quedó atrapado cuando el tiempo decidió detenerme. Dio un paso hacia mí. Y tú, eres la única que puede oírme. Quise retroceder, pero mis piernas no obedecieron. Quizá por miedo. Quizá por algo más oscuro. Tu oración me abrió una grieta, murmuró, acercándose aún más. No reces ese salmo otra vez, a menos que quieras que toque algo más que tus segundos detenidos. Mis mejillas ardieron. El mundo volvió a moverse de golpe. Pero yo seguía atrapada en su mirada. Y ahí entendí la verdad. El peligro no era que el tiempo se detuviera. El peligro era él. Nunca pensé que el deseo pudiera nacer en un lugar donde incluso el tiempo temía entrar. Pero así fue. Después de aquella noche, intenté evitar el salmo prohibido. Lo escondí, recé para olvidarlo, incluso confesé, a medias, que sentía perturbaciones espirituales. Pero la mente es traicionera. Y el cuerpo, aún más. La siguiente vez que el tiempo se detuvo no fue por accidente. Lo provoqué yo. Pronuncié las palabras casi sin voz, como si temiera que Dios mismo me escuchara. Domine, suspende horas. El mundo se congeló. Y él apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperando justo detrás del velo del tiempo. No has podido resistirlo, murmuró, acercándose a mí.
Sus ojos, esos cristales rotos, brillaban con hambre, no de carne, sino de existencia. De libertad. Extendió su mano hacia mi rostro. Sus dedos no me tocaron, pero sentí el calor. ¿Cómo era posible sentirlo si él no pertenecía a este mundo? No deberías estar aquí, susurré, aunque mi voz temblaba por razones equivocadas. Tú me llamaste, Amalia. Su aliento rozó mi oreja, quemando el aire suspendido. Y cada vez que lo hagas, seré más real. Mi corazón golpeó mi pecho, aunque aquel latido no debería existir en un tiempo detenido. ¿Qué eres? Él sonrió con una ternura peligrosa. Soy deseo contenido durante siglos. Y tú acabas de abrir la puerta. El tiempo volvió a moverse, rasgando el momento como un látigo. Pero ya era tarde. El deseo que no debía sentir, ya vivía dentro de mí. Desde niña me enseñaron que Dios ve incluso aquello que las sombras ocultan. Pero esa madrugada descubrí algo mucho peor. Había un lugar en el monasterio, donde las sombras no existían. Después del último encuentro con él, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía su respiración en mi cuello, su voz rozando mi alma, su presencia reclamando cada rincón de mis pensamientos. Necesitaba respuestas. ¿O necesitaba negarlas? Tomé una lámpara de aceite y bajé por el pasillo prohibido, ese que todas las hermanas evitaban sin dar explicación. Sus muros estaban cubiertos de cruces antiguas, casi desgastadas por manos que parecían haber rezado demasiado fuerte. Cuando llegué al final, lo noté. La luz de mi lámpara no proyectaba sombra alguna. El aire estaba inmóvil. No congelado por mi oración, sino naturalmente muerto, detenido desde décadas. Aquí empezó todo. La voz de la Madre Superiora me sobresaltó. No la había escuchado acercarse. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos parecían conocer mis secretos más íntimos. ¿Sabe lo que está pasando?, pregunté, con la voz rota. Ella suspiró, como quien revela un pecado que ha cargado demasiado tiempo. Este monasterio fue construido sobre un relicario de tiempo fracturado. Me tomó la mano con fuerza. Las sombras desaparecieron el día que un ser cayó aquí, atrapado entre segundos eternos. Mi sangre se heló. ¿Un ángel?, susurré. La Madre Superiora cerró los ojos. No exactamente. Pero él te ha elegido. Y eso lo cambia todo. La lámpara tembló en mi mano. Y por primera vez, tuve miedo no del cielo, sino del tiempo que yo misma había roto. Pensé que la Madre Superiora me había revelado lo peor. Pero me equivocaba. Al amanecer, el monasterio recibió a un visitante, Padre Esteban, un exorcista famoso por expulsar demonios, y por destruir vidas enteras en el proceso. Su sola presencia hacía que el aire se sintiera más pesado, como si su sombra llevara siglos acumulando pecados. Desde la primera mirada, supe que no venía por el monasterio. Venía por mí. Hermana Amalia, dijo, tomando mi mano con suavidad forzada, he escuchado cosas perturbadoras sobre usted. Sus dedos quedaron sobre mi piel un segundo más de lo necesario. Retiré la mano. No necesita tocarme para interrogarme, padre. Él sonrió. Una sonrisa torcida. Cuando el mal desea un cuerpo, suele empezar por hacerla sentir especial. Mi pecho se tensó. Sabía de quién hablaba. De él. De aquel ser atrapado en los 9 segundos detenidos. Durante la entrevista, el exorcista caminaba a mi alrededor como si quisiera memorizar cada gesto, cada respiración. Me han dicho que el tiempo se inmoviliza cuando reza un salmo prohibido. Fue un accidente, mentí. No existen accidentes divinos, hermana. Sus ojos brillaron con algo que no era fe. Era deseo. Un deseo sucio, disfrazado de autoridad. De pronto, el aire vibró.
Un susurro helado acarició mi oído. Aléjate de él, Amalia. Era la voz del ser. Mi ser detenido. Padre Esteban se volvió bruscamente. ¿Con quién habla? Mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. Porque entendí la verdad más peligrosa de todas. No solo el ángel caído me deseaba. El exorcista también. Y uno de los dos estaba dispuesto a romper el cielo para quedarme. Para entender lo que me ocurría ahora, tenía que recordar algo que siempre había intentado enterrar. La primera vez que el tiempo me habló. Tenía apenas 7 años. Era una noche de tormenta y mi madre aún vivía. Yo lloraba escondida debajo de la mesa, temblando porque mi padre gritaba como si quisiera partir el mundo en dos. Recuerdo que cerré los ojos y supliqué con todas mis fuerzas. Dios, haz que todo pare. Y el milagro, o la maldición, ocurrió. La lluvia quedó suspendida en el aire, convertida en miles de agujas brillantes. El trueno se congeló a mitad de su rugido. Mi padre se quedó inmóvil, con la boca abierta, como una estatua a punto de caer. Fue entonces cuando escuché aquella voz por primera vez. No era humana. No era divina. Era antigua. Pequeña Amalia. Un susurro suave, tan cálido que me hizo olvidar el miedo. No temas. El tiempo te obedece cuando estás herida. Intenté responder, pero mi voz no salió. Yo no entendía nada. Solo sabía que no estaba sola. Cuando la memoria volvió a la realidad, años después en el monasterio, mi respiración se cortó. Porque esa misma voz, era la del ser atrapado entre los 9 segundos congelados. Él lo recordó antes que yo. Te marqué aquella noche, murmuró ahora, apareciendo en mi celda con la facilidad de un pensamiento. Desde entonces, el tiempo te reconoce como su origen, y como su límite. Mi piel se erizó. No era que él hubiera aparecido por mis rezos. No. Él había estado siguiéndome desde mi infancia. Y ahora, había venido a cobrar lo que siempre fue suyo. Hay pecados que comienzan con un pensamiento. Otros, comienzan con un temblor en los labios. Aquel amanecer, el monasterio estaba sumido en un silencio inquietante. Las hermanas rezaban, pero yo solo escuchaba una amenaza invisible latiendo entre los muros. Padre Esteban me vigilaba con ojos febriles. Y yo sabía que en cualquier momento intentaría salvarme, aunque fuera a la fuerza. Así que hice lo que nunca debía haber hecho. Pronuncié el salmo prohibido. Volví a detener el tiempo. Todo quedó suspendido, el incienso a medio subir, la luz filtrándose por los vitrales, los murmullos congelados en la garganta de las monjas. Y entonces él apareció detrás de mí, como si mi corazón lo hubiera convocado antes que mis palabras. Amalia. Solo eso. Mi nombre. Pero pronunciado con tal deseo que las rodillas casi me fallaron. No puedo seguir así, susurré, sin saber si hablaba de él o de mí. Se acercó, dejando apenas un respiro entre nosotros. Sus dedos rozaron mi mejilla sin tocarla, como si aún dudara de su propia existencia. Si me besas, romperé mis cadenas. Su voz era una mezcla de súplica y advertencia. Lo miré. Sus ojos estaban llenos de siglos de soledad, de fuego detenido, de un anhelo que jamás había visto en un ser humano ni divino. Y entonces ocurrió. No sé quién se inclinó primero. No sé si fue deseo o destino. Pero nuestros labios se encontraron. En el instante del beso, el tiempo gritó. Una luz hiriente atravesó el monasterio, las paredes temblaron, los vitrales estallaron en silencio congelado. Un trueno eterno quedó suspendido sobre nosotros. Yo entendí la magnitud del pecado que acabábamos de cometer. Porque aquel beso no liberó solo al ángel. También liberó algo dentro de mí. Después del beso, algo en mí empezó a romperse.
No en el alma, sino en el cuerpo. La primera vez que detuve el tiempo, sentí un leve mareo. La segunda, un frío en los dedos. Pero ahora, después de haber unido mis labios a los de un ser que no debía existir, mi vida empezó a consumirse. Lo noté aquella madrugada, mientras lavaba mi rostro. Mi reflejo en el agua temblaba, como si fuera un lienzo mal dibujado. La piel bajo mis ojos estaba más pálida, las venas más visibles. Y entonces él apareció detrás de mí, sin sonido alguno, como siempre hacía cuando el tiempo se detenía por voluntad propia. Amalia, tu cuerpo no puede soportarlo. Su voz llevaba una tristeza que jamás le había escuchado. Me giré con dificultad. ¿Soportar qué? Él alargó su mano, casi tocándome. Cada detención del tiempo consume una parte de tu vida. Son 9 segundos para mí, pero meses para ti. Sentí un vacío en el estómago. Una caída sin fondo. ¿Cuánto me queda? Su mirada se quebró. No lo sé. Pero si vuelves a rezarlo, morirás. Me alejé de él, aunque cada parte de mi piel lo buscaba. Entonces márchate. Déjame vivir. Él negó lentamente. No puedo. Estás ligada a mí desde aquella noche de infancia. Si mueres, yo también desapareceré. Mi respiración tembló. No solo estaba sacrificando mi vida con cada rezo. Estaba sosteniendo la existencia de un ser atrapado en el tiempo. Y él. Él estaba dispuesto a romper el cielo y la tierra para impedir que yo dejara de respirar. Nunca pensé que un ser nacido fuera del tiempo pudiera mirarme así. Como si yo fuera el único instante que valía la pena existir. Después de descubrir que mis segundos congelados estaban devorando mi vida, pasé días luchando contra el impulso de rezar. Las noches eran las peores, sentía su presencia rondando los bordes del tiempo, como un lamento que solo yo oía. Hasta que una madrugada, mientras intentaba dormir, el mundo volvió a silenciarse por sí solo. Yo no había rezado. No había dicho ni una palabra. El tiempo se detuvo, porque él quiso. Apareció frente a mí, más nítido que nunca, casi humano, casi vivo. Amalia. Su voz tembló. Era la primera vez que lo escuchaba dudar. No quiero verte morir por mí. Tragué saliva. Entonces déjame ir. Déjame vivir mi tiempo. Él negó. Su cuerpo emitía una luz apenas visible, como un corazón que aprendía a latir por primera vez. No entiendes. No quiero tu tiempo, quiero el mío. Me quedé sin aliento. ¿El tuyo? Quiero ser hombre. Sus ojos, hechos de siglos rotos, se suavizaron. Para poder tocarte sin destruirte. Para existir en tu mundo. Para amarte sin robar tus años. El silencio pesó como una revelación divina. Pero si me vuelvo humano, continuó, pierdo mi eternidad. Mi nombre. Mi poder. Todo. Mis manos temblaron. ¿Y aún así, lo deseas? Se acercó, tan cerca que pude sentir un calor real, vivo. No quiero infinitos cielos, Amalia. Quiero una sola vida, contigo. Y supe, en ese instante, que el verdadero peligro no era que él fuera un ángel. Era que estaba dispuesto a dejar de serlo. El día en que él decidió volverse hombre, el cielo lo sintió antes que yo. Y respondió con furia. Todo comenzó con un temblor. No uno físico, sino uno en la luz. Las velas titilaron como si intentaran huir, los vitrales expulsaron destellos que parecían fragmentos de estrellas rotas. Las hermanas cayeron de rodillas sin entender qué ocurría. Pero yo sí lo supe. Y tuve miedo. Él apareció frente a mí, más sólido que nunca, más vivo, como si la idea de ser humano ya estuviera modelando su forma. Su cuerpo emitía un calor nuevo, dulce, peligroso.
Dime que lo deseas también, murmuró, sosteniéndome el rostro sin tocarlo del todo. Dime que quieres que exista, a tu lado. Mi corazón gritaba sí. Mi alma temblaba. Pero antes de responder, un estruendo desgarró el aire congelado. No era un rayo. Era un ala. Una figura inmensa descendió desde el techo del monasterio, rompiendo el tiempo como si fuese cristal líquido. Sus plumas eran lanzas de luz, sus ojos, tormentas eternas. Un serafín. Has corrompido tu esencia, tronó con una voz que atravesaba huesos. Has permitido que una mortal altere el orden sagrado. Mi ángel, el mío, se interpuso entre nosotros. Ella no es una simple mortal. El serafín extendió su espada de fuego blanco. Ella es tu condena. El tiempo tembló alrededor, desgarrándose en grietas que mostraban pedazos de futuros imposibles. Si yo volvía a rezar, si pronunciaba ese salmo prohibido una vez más, sabía que el mundo podría fracturarse. Amalia, susurró él. Si eliges salvarme, el cielo caerá. Y aún así, temblaba. No por miedo al cielo, sino por miedo a perderlo a él. Nunca imaginé que para salvarlo tendría que destruir lo único que lo hacía eterno. Pero el cielo no negocia. El cielo solo exige. El serafín avanzó hacia nosotros con la espada ardiendo en un blanco tan puro que hería la vista. Cada paso suyo quebraba el aire, derramando pedazos de luz como lágrimas divinas. El monasterio temblaba. Las hermanas gritaban, pero sus voces se disolvían en el tiempo fracturado. Él, mi ángel, tomó mi mano por primera vez. Un contacto real. Un milagro nacido del pecado. Amalia, corre. Su voz tembló. Él nunca temblaba. No, susurré. No voy a dejarte. El serafín levantó la espada. Yo sentí que el mundo entero contenía el aliento. Fue entonces cuando vi el misal viejo, el que contenía el salmo prohibido. Caído en el suelo, abierto exactamente por donde no debía estarlo. Lo entendí todo. El salmo podía detener el tiempo. Pero si lo pronunciaba al revés, podía romperlo para siempre. Me lancé hacia el libro. El serafín gritó mi nombre como una sentencia. Mi ángel también gritó, pero su voz se quebró en un miedo que jamás pensé escuchar en un ser eterno. Amalia, no lo hagas. Si rompes el tiempo, yo dejaré de existir. Me mordí los labios para contener el llanto. Tenía que elegir entre salvar al cielo, o salvar a quien había amado en el único instante donde el tiempo no existía. Recité el salmo al revés. El mundo explotó en silencio. La luz se dobló. El tiempo murió. Y él, mi ángel, me miró con una tristeza infinita justo antes de desvanecerse en mis manos. Yo no salvé al cielo. Ni a él. Solo me convertí en la mujer que mató al tiempo. Cuando el tiempo murió, pensé que yo moriría con él. Pero no fue así. Lo que murió, fue el ruido del mundo. El monasterio quedó suspendido en un silencio imposible. Las velas parecían respirar, los vitrales flotaban como si dudaran entre romperse o recomponerse. Las hermanas estaban inmóviles, con los ojos abiertos, atrapadas en un instante sin nombre. Y él. Él ya no estaba. Caí de rodillas. Mis manos aún temblaban por el eco de su calor, ese calor que solo un segundo antes había sido real. Su último gesto, esa mirada triste, resignada, llena de un amor que jamás debió sentir, me atravesó el alma como un martirio dulce. Perdóname, susurré al vacío. Pero el vacío no contesta. Me levanté tambaleando. Todo era una herida abierta. El cielo no rugía, la tierra no latía. Yo caminaba como si cada paso pudiera deshacerme. Llegué hasta el jardín interior del monasterio, donde un reloj de sol marcaba siempre la misma hora.
Esa noche, el sol no tenía sombra. Ni yo. Me acerqué al reloj, tocando la piedra fría. Y entonces ocurrió. Un detalle mínimo. Pequeño. Pero imposible de ignorar. La sombra del reloj tembló. Solo un segundo. Un parpadeo. Un latido. Luego volvió a quedar inmóvil. Mi respiración se detuvo. No era yo. No era el viento. No era un milagro. Era él. Su rastro. Su presencia. Su recuerdo que se negaba a desaparecer. Y allí, en medio de ese mundo sin tiempo, entendí la verdad más cruel y hermosa. Yo no había matado al tiempo. Solo lo había dejado atrapado. En un minuto que sigue buscándome. Un minuto que nunca terminó. Un minuto donde él aún me espera. Y yo, algún día volveré a encontrarlo. Dicen que ningún amor merece desafiar al cielo. Dicen que quien toca lo prohibido acaba perdiéndolo todo. Dicen tantas cosas. Pero nadie habla de lo que queda después. El monasterio fue abandonado semanas más tarde. Las hermanas huyeron sin entender por qué el aire se había vuelto pesado, por qué los relojes temblaban, por qué los rezos ya no subían al cielo con la misma pureza. Yo también me marché, pero no porque buscara un nuevo destino, sino porque sentía que algo, alguien, seguía caminando detrás de mis pasos. Cada amanecer, encuentro señales. Un pétalo que se mueve aunque no hay viento. Un eco que repite mi nombre cuando no hay nadie cerca. El reflejo de una sombra que no pertenece a ningún cuerpo. No es terror. No es locura. Es él. El ángel que quiso ser hombre. El instante que se negó a morir conmigo. He comenzado un cuaderno nuevo. No rezos. No plegarias. Solo minutos robados. Hoy el reloj de la plaza titubeó a las 3:17. Hoy las hojas quedaron suspendidas un suspiro más de lo normal. Hoy sentí calor detrás de mi cuello. Su calor. A veces cierro los ojos y vuelvo al mismo recuerdo, el beso que rasgó el cielo. Y sé que él está atrapado allí, en un borde invisible, esperando que yo vuelva a pronunciar su nombre donde nadie escucha. El salmo prohibido ya no sirve. El tiempo está roto. Pero el amor no obedece reglas divinas. Y cuando llegue la noche correcta, cuando el mundo tiemble apenas un suspiro, él volverá. No como ángel. No como sombra. Sino como el hombre que el tiempo, y yo, siempre quisimos que fuera.